lo habíamos visto en el video de la teoría de la síntesis química, a través de distintos cambios, de distintas modificaciones en los organismos. Estos cambios, estas modificaciones, bueno, representan evolución. Se generan diversos tipos de metabolismos, principalmente dependiendo de la fuente de carbono disponible. Encontramos a individuos heterótrofos y autótrofos. Recordemos, heterótrofos son aquellos que utilizan el carbono de la materia orgánica en descomposición, y los autótrofos son aquellos que utilizan el carbono inorgánico que se encuentra disponible en la atmósfera. Y también dependiendo de la disponibilidad de oxígeno. Tenemos aquellos organismos anaerobios, los cuales no necesitan oxígeno para llevar a cabo sus funciones metabólicas, y los aerobios, aquellos que para los cuales es indispensable el oxígeno para llevar a cabo sus reacciones metabólicas. Ya que se generan a través de evolución estos distintos tipos de metabolismos, como se representa aquí en esta imagen. Iniciamos entonces con bacterias heterótrofas anaerobias, y bueno, estos cambios generan bacterias, o más bien organismos, por ejemplo, autótrofos fotosintéticos, los cuales tienen la capacidad de producir, bueno, de utilizar CO2, o sea, el carbono atmosférico, y producir oxígeno. Y de ahí tenemos un gran brinco, un gran paso a las células heterótrofas aerobias, que son justamente las que incorporan ese oxígeno a sus metabolismos, y obviamente se benefician de los organismos autótrofos. Sin la existencia, sin la aparición más bien de los organismos autótrofos fotosintéticos, bueno, pues las células heterótrofas aerobias no hubieran podido aparecer. Les recuerdo que nosotros, los animales, poseemos células heterótrofas aerobias. De ahí entonces ya surgieron distintos tipos de células, organismos unicelulares, organismos procariontes, pero tenemos que ver cómo surgen los organismos eucariontes, que en la actualidad hay muchos organismos eucariontes, incluyéndonos a nosotros. Entonces, la teoría de la endosimbiosis es aquella que nos plantea una forma o una hipótesis en la que se pudieron haber generado estos organismos eucariontes. Entonces, tenemos que la teoría endosimbiótica justamente describe cómo pasan las células procariontes a células eucariontes. Este paso no significa que las procariontes desaparezcan o se conviertan en eucariontes, simplemente que a través de distintas modificaciones se generan las células eucariontes, manteniéndose también las células procariontes. Y este paso, esta serie de cambios, la teoría nos la propone a través de una serie de incorporaciones simbiogenéticas. Entonces recordemos las células procariontes, que son más sencillas, más simples, no hay organelos celulares, el material genético se encuentra nadando dentro del citoplasma, a las células eucariontes, que son más complejas, con compartimientos o organelos celulares, que es donde se llevan a cabo funciones específicas para evidentemente ser más eficientes. Y bueno, el término simbiosis, bueno, antes más bien de ver cómo se llevaron a cabo esas incorporaciones simbiogenéticas, definamos el término simbiosis, que se refiere a una interacción biológica que corresponde, dice aquí, una relación estrecha y persistente entre los organismos. Esto se refiere a que uno de los organismos ya no puede vivir sin el otro. Y un ejemplo muy claro, muy común, o más bien que estamos familiarizados con él, de simbiosis, es justamente el del pez payaso y la anémona. El pez payaso depende de la anémona y la anémona del pez payaso. No significa que todas las anémonas tengan un pez payaso, pero sí ciertas especies de anémona siempre tienen un pez payaso, y los peces payaso, bueno, buscan ese refugio en las anémonas.
El pez payaso ofrece a la anémona alimento a través de sus desechos y la anémona ofrece protección al pez payaso. De tal forma que, repito, cierta especie de anémona no puede vivir si no tiene un pez payaso que le esté proviendo de restos, de desechos para alimentarse, y los peces payasos no pueden sobrevivir de manera fácil sin la protección de una anémona. Existen evidentemente peces payaso en peceras o en acuarios, pero bueno, ahí recordemos que no tienen depredadores naturales porque se encuentran en cautiverio. Ahora, analizando un poquito más cómo esto de la teoría endosimbiótica, bueno, endosimbiótica, endo, que significa dentro, o sea, una simbiosis, es una simbiosis, o sea, esa relación como el del pez payaso y la anémona, pero esta relación es dentro, un organismo dentro del otro. Entonces, eso se refiere a endosimbiótica. Y con respecto a incorporaciones simbiogenéticas, se refiere que, bueno, aparte de esa unión estrecha entre los organismos, ocurre un intercambio de material genético. Por eso se denominan simbiogenéticas. Ahora, la endosimbiosis, decíamos que es la relación simbiótica al interior de la célula, o sea, al interior de una célula ocurre la simbiosis. Y bueno, hay particularidades metabólicas que no se encuentran en los individuos separados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sistemas? Cada parte del sistema no funciona de igual manera que las dos partes juntas. Algo así ocurre aquí. Y bueno, lo último que decíamos de la genética, esta asociación es capaz de transmitir su material genético de generación en generación. Y bueno, aquí tenemos dos individuos, dos bacterias independientes. Y bueno, luego dice aquí que una ingiere a la otra, ingiere entre comillas, porque al ingerirla no ocurre la digestión, por lo tanto no la va a desechar, sino que la va a mantener en su interior. Y bueno, las dos, dice aquí, hacen simbiosis. Y finalmente, este individuo, esta célula en simbiosis, se replica heredando su material genético, por lo tanto, sus características. Por eso vemos, vean que todos los descendientes son exactamente iguales a el progenitor. Bueno, Margulis entonces propone esta teoría también, bueno, tomando en cuenta los antecedentes que ustedes ya pudieron ver y también no solo esos antecedentes muy directos, sino que también los antecedentes evolutivos. Recordemos que los organismos vivos en la actualidad están organizados, o una de las organizaciones que hay es en 5 reinos. Las plantas que están por aquí, los hongos, los animales,
los protozoarios y las bacterias. Y justamente como están organizados aquí, tenemos a las bacterias como la base de las demás o de los demás individuos. Por lo tanto, evolutivamente, esta imagen nos quiere decir que las bacterias fueron las primeras en aparecer, posteriormente se fueron diversificando, primero los protistas y después tenemos tres grandes ramas, los animales, los hongos y las plantas. Por lo tanto, las bacterias, al ser las más simples, los individuos procariontes, poco a poco se fueron modificando, fueron evolucionando y generando bacterias eucariontes. Una de las propuestas justamente es esta teoría de la endosimbiosis. 4 colores diferentes de hojas o simplemente una hoja blanca y sus colores para poder ir dándoles un poquito de color. Van a recortar entonces dos círculos. Aquí yo los pongo de color verde, esta es una sugerencia, porque estos dos círculos van a representar a bacterias autótrofas. Y recordemos que las bacterias autótrofas son fotosintéticas y bueno, la clorofila, que es de color verde, es la que ayuda en la fotosíntesis. Van a recortar también 4 rectángulos, como este que está aquí. Y bueno, esas van a representar bacterias heterótrofas anaerobias. También van a recortar 3 como óvalos, como este que está aquí. Y esos 3 van a representar bacterias heterótrofas anaerobias. Y por último van a recortar 4 como cintitas, vean que es una cinta como plegada. Y esas, ¿por qué tiene esos plieguecitos? Porque van a representar bacterias con movimiento. Algo muy importante a resaltar es que justamente las bacterias heterótrofas aerobias, o más bien el modelo que van a hacer ustedes de bacteria heterótrofa aerobia, es mucho más grande a los otros 3 modelos. Entonces tengan en cuenta eso, porque recuerden que la incorporación simbiogenética es una endosimbiosis, o sea que al interior de las bacterias heterótrofas aerobias vamos a encontrar a las otras, ¿ok? Ya que tengan recortados todos sus modelos de bacterias, lo primero que van a hacer es van a pegar un juego de estas 4 bacterias y van a etiquetarlas con lo que están representando, ya sea una bacteria autótrofa, heterótrofa, aerobia, anaerobia, etc. Después de eso, en la parte de abajo, a través de este cuadro, pueden utilizar este cuadro o simplemente se los presento aquí como una guía para que ustedes sepan qué es lo que van a ir capturando de cada una de las incorporaciones. Vamos a ir viendo cada una de las incorporaciones y ustedes en cada una van a notar qué fue lo que ocurrió en esa incorporación simbiogenética. Van a poner el modelo que van a construir justamente con las piezas que ustedes recortaron en este momento. Y por último, van a anotar el resultado de la incorporación. Les repito, pueden hacerlo así, como en esta tabla, o pueden hacerlo justamente como si fueran tomando un apunte, como ustedes se acomoden mejor. Pero estas tres cosas son las que van a ir anotando con respecto a cada una de las incorporaciones. A continuación, entonces, ustedes van a tener cada una de las incorporaciones y justamente lo que ocurre en cada una de ellas, cómo van a construir el modelo y el resultado de esta incorporación.
Bueno, finalmente podemos concluir tomando en cuenta justamente la teoría propuesta por Lynn Margulis, ella misma a través de sus observaciones y los antecedentes, nos comenta que justamente las bacterias autótrofas son las ancestras de lo que actualmente conocemos en las células eucariontes como cloroplastos y son las estructuras encargadas de llevar a cabo la fotosíntesis que encontramos en las plantas. Las bacterias heterótrofas anaerobias podríamos decir que son las ancestras justamente del citoplasma, que acuérdense que es todo ese líquido gelatinoso en el cual se encuentran todas las estructuras celulares y de igual forma de la membrana celular, que es aquella que recubre toda la célula eucarionte. Por otro lado, las bacterias heterótrofas aerobias son las ancestras de las mitocondrias que encontramos actualmente en las células eucariontes y que son las encargadas de, a través o utilizando el oxígeno, de formar toda la energía que utiliza la célula eucarionte para su metabolismo. Y finalmente, las bacterias con movimiento serían las precursoras o las ancestras de lo que conocemos como flagelos en las células eucariontes o cilios, que son esos pelitos que ayudan al movimiento de las células eucariontes.